Este soy yo segundos antes de darme cuenta de dónde me había metido. Las competiciones de escalada escasean a lo largo del año. En Valencia hay 3, una para cada provincia. Y son duras. Es que cuando te presentas a un Open piensas que serán más bloques y un nivel progresivo. Así que me puse en manos a la obra entrenando más tiempo y más fuerte, para llegar allí con buenas capacidades. Y esto fue lo que pasó. Como ves, bastante ambientillo. Unos 6 bloques en la pared de la FEME y 2 horas para completarlo. Pero no es oro todo lo que reluce. Puede ser una caja de unicornio. Aquí nace. No, pero de veras, me ha gustado mucho, ¿vale? No toméis acción legal contra mí, por favor. Pero primero vamos a probarlos, a ver si ya tenemos la capacidad suficiente, ¿no? Bueno, esto no pinta bien. Pero que por intentarlo tampoco sea, ¿no? A ver, aquí el error ha sido el balanceo ese, que por cierto es el movimiento del año. El otro ha sido el ángulo y lo extraño que era, porque esto no se ve, pero está mucho más lejos de lo que parece. Las lumbares se veían afectadas. Aquí el empeine ese que no sé por qué, no se clavaba bien, pero eso es más técnica mía, ¿sabes? Y en el otro una posición un tanto extraña a la que igual me tengo que acostumbrar. Aunque tengo cierta idea de cómo se podría mejorar. Bueno, las otras no las hice ya por falta de tiempo. ¡Por tu culpa! No me culpes a mí, cúlpate a ti. Bueno, eso es cierto. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, tras utilizar una presa femenina, que es igual que esta video, Qué barbaridad. bueno, se hace mucho más fácil, ¿vale? Aunque sin fatiga, claro, mucho mejor. Día 2. Hoy sábado compiten niños, compiten mayores. Las finales quedaron enormes. Unos bloques, unas resoluciones. Mira, la infantil no estuvo demasiado reñida, pero la absoluta... Uff. La absoluta no es que fuera entretenida, es que fue absorbente. Por eso no he grabado casi nada. Es que si pestañeabas... El comentarista ya había dicho inhumanos 9 veces. Total, que unos mejores momentos hubieran sido casi 4 horas al completo. Así que no lo pongo. Para la próxima va si me anima. Y así quedó el podio. ¡Enhorabuena, Silvia! ¡Natalie! 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 ¡Enhorabuena, Jordi! ¡Raúl Escribano! ¡Enhorabuena, Lucía! ¡Manuel Berto! ¡Venga ese trofeo! ¿Qué te diré?
A veces los planes son unos y a veces los resultados acaban siendo otros. Como si no lo supiera. Que igual fui yo, ¿eh? También es una posibilidad, también. Pero un dominguito a las 10:30 de la mañana con el sol de cara a 4 milímetros de ti, pues dices, ostras. Pues yo iba convencidísimo de que había clases. Y clases había, solo que para iniciados, para niños, para extranjeros que no sabían escalar. Claro, me dejaron ir y demás, y me pude quemar las manos en las calcinantes presas al sol. Gracias, gracias. Y este ha sido el beso 2023. Para ti. Lo tenía que hacer, ¿vale? Pero espera. Si eres de la organización, por favor, pon alguna carpita o algo. Que no queremos las presas calientes para los competidores, pero tampoco que el público suba 3 grados y se vaya con la cara roja a casa. Nice job, gentlemen. Come on in. Condiciones estándar. Y nada, si no eres de la organización, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente P. Qué bien ha quedado eso, ¿no? Sí, la verdad que sí.